Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Miriam Aguilar y te doy la bienvenida a este taller, esto especialmente para aprender sobre los registros vocales y cómo usarlos de forma correcta en el área de la disciplina técnica vocal hablada, que tiene que ver con, más que nada, con tres áreas profesionales que son el doblaje, la narración y la locución. Vamos a aprender a grandes rasgos cómo se utilizan los registros, cuáles son los registros y por supuesto vamos a aprender a cómo aplicarlos en las disciplinas que corresponden. ¿Por qué? Porque existen distintas disciplinas, distintas formas en el fondo de aplicar los registros. Por ejemplo, en el canto lo estás haciendo con líneas melódicas un poco más estructuradas, claramente por el hecho de que en el canto hay una estructura, ¿ok? Musical de tiempo y de registro límite hacia arriba y hacia abajo. En el doblaje, por ejemplo, pasa algo similar, pero no tanto, porque en el doblaje tú debes regirte bajo el ritmo que tiene en el fondo el actor original al cual vamos a doblar, ¿cierto? Entonces no podemos hablar ni más lento ni más rápido que ellos, tenemos que estar encasillados ahí. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de la locución? En el caso de la narración, es diferente. Nosotros ahí ya tenemos un poco más de libertad para utilizar nuestros registros, nuestro tiempo, el ritmo, ¿cierto? Y eso es súper importante aprender a usarlo. Pero esta vez vamos a enfocarnos 100% en los registros. En este primer módulo lo que voy a hacer es hablarte un poco sobre esto, hacer una introducción que sea más que introducción como índice, que sea más que nada una introducción muy real donde puedas aprender conceptos y vamos a trabajar en base a una ficha también que te voy a entregar para que tú puedas ir llenando esa ficha con tus habilidades, con lo que tú sientes que logras hacer y con lo que no. Y así también, a medida que van pasando las semanas, te voy a pedir que vayas llenando esta ficha nuevamente y viendo qué pudiste avanzar y qué no. ¿Para qué? Nos vamos a ver cada 4 semanas, ¿cierto? Esto es un módulo que dura, perdón, es un taller que dura 12 módulos, por lo tanto son 4. Nos vemos, 4 módulos y nos vemos. Entonces es importante que cada 4 módulos tú puedas verte conmigo con esa ficha que esté llena, para que así vayamos saliendo de dudas. Me interesa mucho que vayas llenando los cuestionarios, todo ese tipo de cosas, porque para mí es importante también saber si entendiste bien la materia o no. ¿Okay? No necesito que si no entendiste mientas o trates de hacerme notar que tú aprendiste, porque tú no debes sorprenderme, ni tampoco es necesario que tú trates de hacer que yo crea que aquí el cliente eres tú y la importante eres tú. Es necesario que si yo tengo que explicarte nuevamente algo, lo vuelvo a hacer con mucho gusto. ¿Ok? Bien. Vamos a ir con palabras muy prácticas. Siempre vas a notar que en los módulos va a aparecer o una ficha, ¿ok? Que son algunos PowerPoint que yo voy diseñando para ustedes con anticipación y van quedando aquí para que no se pierda. Y también vas a notar unas líneas que son con fondo negro, ¿ok? Algunas ideas y cosas que yo voy poniendo para ti también. A medida que yo voy hablando, vas a notar que eso va a ir pasando por acá. Es importante que los leas a medida que te voy hablando. ¿Cuál es la gracia de este módulo? Que tú lo puedes retroceder las veces que sean necesarias. También es bueno que tengas un cuaderno donde anotes las ideas que te voy enseñando. Vamos de lleno entonces en materia. ¿Qué es el registro vocal? El registro es una forma de colocar, es donde nosotros usamos y colocamos nuestra voz para que suene de tal forma o para poder llegar a ciertas tonalidades, a ciertos rangos, ¿ok? El rango vocal es de lo más grave a lo más agudo que tú llegas y este rango se divide en graves, medios y en agudos. Entonces, para llegar al agudo, no podemos usar la misma colocación que estamos usando en un grave, ¿se entiende? La voz no es siempre la misma ahí. Entonces, suele pasar muchísimo que a veces las personas creen que tienen que usar la misma colocación en todo un rango vocal. O sea, si está narrando y está diciendo, por ejemplo, vamos a tomar cualquier libro que tenga yo de autoayuda. Dice, si fuera en una aplicación de voz completamente plana, sonaría, me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles a menos que sepamos cómo aplicarlas para cambiar.
ahí no hay ningún cambio, está todo parejo, ¿cierto? ¿Qué hace la voz? Debe subir, debe bajar, tiene que ir, tiene que venir. Es como el mar, sube, baja, va, viene, se adelanta, se retrocede y no todas las olas rompen de la misma manera, ¿cierto? La voz es lo mismo. No podemos hacer siempre, me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles a menos que sepamos cómo aplicarlas para cambiar. Bla, 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 bla. Eso no debe ser así. Entonces, el registro vocal se utiliza para dar ciertos matices en la voz y para poder subir y bajar sin que quede la escoba en mi voz, ¿ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo donde yo te voy a mostrar. Por ejemplo, si vamos a usar un registro en una cavidad media, en una colocación media, en un rango medio, que sería este, el registro que debo usar es el de voz de pecho. El de voz de pecho, el registro de voz de pecho, anota ahí, el registro de voz de pecho, es el más común y el más utilizado. ¿Por qué? Porque es el rango, perdón, es el registro con el que hablamos. Generalmente todos. Hay personas que no, hay personas que usan, por ejemplo, mucho el registro de voz de cabeza, que andan hablando como así, ¿ok? Pero vamos a suponer que todos los seres humanos hablamos con el registro correcto. La mayoría hablamos con el registro vocal voz de pecho, ¿ok? Entonces, este registro hace lo siguiente. Me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles a menos que sepamos cómo aplicarlas para cambiar. ¿Cierto? Ahí sonreímos un poquito incluso. Bien. Para poder usar este registro vocal voz de pecho, yo tengo un rango que es de aquí y puedo incluso subir con el mismo registro y voy a permitir que este registro suene distinto. Voy a hacer con mi mano subiendo para que notes cuando estoy subiendo con el registro, el mismo registro, la misma colocación, pero va subiendo y vas a notar cómo suena distinto. Vamos. Me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles, a menos que sepamos cómo aplicar para cambiar. Voy de nuevo. Me encantan las explicaciones prácticas. Todas las teorías del mundo son inútiles, a menos que sepamos cómo aplicarlas para cambiar. ¿Se entiende? Entonces, el registro se mueve en un solo rango. Pero, ¿qué pasa si yo quiero pasar al siguiente rango, que es el agudo? Cuando hablo con voz de pecho muy agudo, vas a notar, haz conmigo este ejercicio, habla y empieza a llevar hacia atrás tu cabeza. Y nota lo que se siente aquí. Nota la tensión que hay aquí. Bien. Eso se provoca, eso es lo que hace una tensión en nuestro instrumento. Si nosotros empezamos a subir y empezamos a subir cada vez más agudo hablando con el registro de voz de pecho, nos va a pasar que vamos a estar presionando ahí. Y si tocas, vas a sentir esa cosa tensa. Entonces, ahí es cuando el registro cambia y pasa a otro registro. Ahí es cuando nosotros debemos aprender a utilizar otro registro, ¿ok? Entonces, como esta fue una introducción para darte un ejemplo chiquito de cómo se utiliza, vamos a aprender primero que nada en forma general cuáles son los registros para que empieces a practicarlos en casa conmigo y luego ya la próxima semana nos vamos a dedicar a cada registro vocal intensamente. Vamos a ir rigurosamente trabajando cada registro vocal, ¿ok? Vamos entonces. El primer registro vocal, como les decía, se llama voz de pecho. Algunos le dicen voz llena. ¿Sí? Puede ser, todo depende de dónde viene la escuela donde tú estudiaste. Al principio, cuando yo estudié canto lírico, por ejemplo, a mí me decían que esto se llamaba voz llena. Ok, cuando me cambié de escuela y empecé a estudiar popular, me decían que se llamaba voz de pecho. Ok, en otros lados me dicen voz hablada. Entonces, que no provoque en ti un caos si un profesor dice una cosa y otro otra, ¿cierto? Más que nada son definiciones. Pero vamos a entender la voz de pecho, en este caso conmigo, la vamos a entender como el registro con el cual nosotros hablamos. Es una voz colocada al centro, ¿ok? La resonancia está aquí,
en esta parte de acá. Entonces vas a decir, a mí me gusta comer manzanas. Y te vas a dar cuenta que está aquí. Depende de tu rango vocal, o sea, de lo más grave a lo agudo que llegas tú, puede que tu registro medio sea más arriba o más abajo que el de otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahí. A mí me gusta comer manzanas. A mí me gusta comer manzanas, ¿cierto? Este es el voz de pecho. Ahora vamos a pasar a otro registro. Este se llama voz de cabeza. Algunos le dicen sensorial arriba. Oye, hay muchas definiciones en realidad. Pero la voz de cabeza resuena acá arriba. Si a ti no te resuena arriba y no lo logras sentir, no pasa nada. Tienes que pensar siempre que tu estructura es distinta, por ejemplo, a la mía. Yo tengo una nariz de chanchito, hay gente que tiene la nariz más finita, otras tienen nariz como de tucán. Todo depende de la estructura de la persona, cómo va a resonar en su cuerpo también la colocación y la vibración, ¿cierto? Entonces, se dice voz de cabeza porque es como que tú elevas la voz. ¿Tenemos voz de cabeza? Por supuesto, todo el mundo tiene voz de cabeza. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo voz de cabeza, pero mira, vamos a jugar a imitar, por ejemplo, una sirena. Anda conmigo. Ahora vamos a imitar una guagua. También funciona. Vamos a hacer como, vamos a imaginar que hay una bolita arriba y vamos a bajar y vamos en el fondo, a trabajar esto. Esa colocación que queda ahí, que es como de señoras cuando hacemos algunos dibujos animados y cosas así, a esta se le llama voz de cabeza. Registro, voz de cabeza. Segundo registro que te estoy enseñando. Este registro va desde aquí y puede subir bastante porque este registro es muy amigable con los medios y con los agudos. ¿Ok? Entonces, esa voz de cabeza agota un poco porque no es una voz natural. Por lo tanto, no debemos abusar del registro de voz de cabeza. La gente tiende a abusar de todos los registros. No hay que hacerlo. La voz de cabeza es suave. Es ahí. Ahora, si esta voz de cabeza tú la engolas un poco, ahí tiene otro sonido, ¿ok? Pero siempre es voz de cabeza, ¿ok? Vamos a pasar al otro. El otro registro se llama falsete. Es la misma colocación arriba, de cabeza, pero vas a tirar un poco de aire. No, Miriam, no tengo voz de cabeza. Por supuesto que tienes voz de cabeza, obvio. Todos hemos copuchenteado alguna vez. Oye, ¿sabes qué? Oye, para hablar así. Perdón, dije voz de cabeza y era falsete. Eso es usar el falsete. Hablar con una voz susurrada arribita. Oye, estás hablando suave con voz de cabeza, pero con aire. Cansa muchísimo. Yo tuve un personaje en la serie Pestronauta, llamado Marina, que yo me aventuré a hacerlo todo así. Cuando llevan el cuarto capítulo me quería matar, porque de verdad agota muchísimo. Esto se usa más como recursos para poder alimentar un poquito la frase de algo mejor, ¿ok? Luego de ese tenemos las voces mixtas. ¿Qué es una mixta? Es cuando tú juntas un registro con otra forma, otro registro. No se hace comúnmente con todos los registros, pero estos registros funcionan bien, ¿ok? ¿Cuál es la gracia en el caso, por ejemplo, de la voz de cabeza y el falsete? Que tú puedes llegar más arriba de lo que llegas con tu voz de pecho. Pero hay una colocación que es un recurso que se llama twang. El twang es una forma, yo te lo explico prácticamente fácil, aquí tienes otras explicaciones. El twang es una forma de poder, en el fondo, colocar tu voz en resonancia con la nariz. Ahí, y ahí hace dos cosas importantes. Lo primero es que expande, amplifica el sonido, ayuda a que llegues más agudo y también lo amplifica en volumen. Hace que tu voz suene más fuerte.
Y lo otro que hace, que también es muy interesante, es que hace que suene más brillante tu voz. Por lo tanto, puedes hacer cierto tipo de personajes como niñas, puedes hacer un pato, cuac, 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 y todo ese tipo, miau, un gato. ¿Cómo se practica el tuang? Se practica de la siguiente forma. Respiras y cuac, 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 miau, miau, miau. Son colocaciones que es importante que entiendas que no debes estar todo el día trabajándola porque va a cansar, ¿ok? El tuang permite en el fondo que la voz no se dañe en ciertas tonalidades y en ciertas colocaciones, ¿ok? Entonces, este se usa muchísimo para las caricaturas, para caracterizar a algunos personajes. Si quiero hacer que una suene un poco más así, para todo ese tipo de cosas te va a servir mucho el tuang. Esa es una fusión. Esta fusión que te estoy mostrando es voz de pecho con tuang. Ah, ahí es mi voz de pecho, el primer registro que te mostré, pero con tuang, ahí, mezcladito, y queda así. Y la segunda mixta es voz de cabeza con tuang, lo mismo. Pero colocado con voz de cabeza. También hace lo mismo, permite que esta cabeza se expanda y también permite que se amplifique en sonido y da un color mucho más brillante y más fuerte a la voz de cabeza, porque la voz de cabeza no tiene mucha fuerza, es como que se debilita un poco. En cambio, si le pones tuang, inmediatamente suena más fuerte, ¿ok? Y ahora vamos a bajar y vamos a hacer el falsete grave. Ese es un registro que se usa muchísimo para llegar a ciertos tonos graves y sonar con más que con más peso, es como sonar con más profundidad, para sonar más opaco, más grave. Y vamos a hacer como un bostezo. Ese es. Hola, ¿cómo estás? Cansa muchísimo en la voz hablada. Lo uso mucho más en el registro, perdón, en la disciplina de la voz cantada, más que en el fondo del hablado, porque cansa mucho. Pero es mi deber enseñártelo. El libro que tienes es como hablar así. El libro que tienes en las manos, quizás el más significativo de la literatura, y queda así, ¿ok? Para que este funcione no debo abrir mucho la boca, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un resumen. Me gusta entregar el resumen antes, porque así tú ya empiezas a investigar y te preocupas de eso. Te voy a invitar a que te vayas al canal de YouTube. En tu Classroom voy a dejarte los links que son de técnica vocal para que entres al canal de YouTube, porque es importante también que aprendas a no estar en contacto con otro vocal coach mientras estés en contacto conmigo. Yo te explico por qué. Porque todos hemos estudiado en escuelas distintas y tenemos fusiones de distintos profesores. Imagínate que yo estudié 16 años sin parar técnica vocal. Estudié 5 años con un profesor, 4 años con otra profesora y el resto fue con otra profesora. Entonces, después de eso hice especializaciones, por ejemplo, como el tuang y cosas de ese tipo. Y cada vez que yo hacía una de esas especializaciones son profesores distintos. Tienes que pasar y enfocarte con uno solo para que puedas adherir en el fondo y puedas entender bien lo que te está diciendo. Si buscas en internet, otros profesores te van a hablar con otro lenguaje, otros ejemplos, otras cosas. Entonces te puedes confundir. ¿Ok? Por eso es importante que si tienes dudas y quieres saber algo más allá del video, por favor escríbeme. Para eso estoy. Para eso soy tu vocal coach. En este momento tu vocal coach soy yo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a llenar la ficha que te voy a dejar. ¿Ok? Quiero que veas primero el video bien, que lo entiendas bien y luego de eso anda llenando tu ficha para que veamos qué tan bien entendiste, qué te faltó, qué entendiste bien y qué no entendiste bien. Es súper importante para mí saber si lograste entender bien este concepto, ¿ok? Entonces, en resumen, el registro vocal son las colocaciones donde vamos a poner la voz. Ahora, te voy a dar un ejemplo súper fácil. Cuando nosotros andamos manejando, nosotros partimos en primera, automecánico, ¿ok? Primera. Eso es, por ejemplo, como que si colocáramos la voz aquí al medio. ¡Pum! A. Pero el auto, a medida que va avanzando, o sea, en este caso, a medida que va subiendo el rango, ¿qué va a pasar? El auto empieza a pedirte un cambio, necesita que pases a segunda.
¿cierto? La voz hace lo mismo. Empieza a exigirte, empieza a avisarte que algo no está bien. ¿Cómo te avisa? Fácil. Empieza, La voz también hace, ¡ah! Y se aprieta. Antes de que eso pase, tú tienes que lograr hacer el cambio y pasar, por ejemplo, de voz de pecho, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, puedo pasar a un twang, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, puedo pasar a una voz de cabeza, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, puedo pasar a un falsete. ¿Ok? De eso se trata. Ahora, voy a dejarte una actividad para hacer. Te voy a copiar un cuento que yo lo voy a escribir, que es el de la Cenicienta. ¿Ok? Donde vamos a poner, en este caso, distintos personajes. Va a estar un poco distorsionado porque lo voy a escribir yo a la rápida. Y va a ser para que tú empieces a aplicar estos registros en el cuento. ¿Ok? Te voy a pedir que una vez que lo tengas hecho, marques cuáles son las voces que hiciste. ¿Ok? Que pongas qué personaje lo hiciste con qué tipo de registro. Eso es importantísimo. Voy a dejarte todo ordenadísimo, así que quédate muy tranquilo, muy tranquila, porque esto va a quedar ordenado. ¿Ok? Va a aparecer en la ficha el nombre del personaje y te voy a poner ahí qué registro usaste y en qué rango. Acuérdate el rango, grave, medio, agudo. ¿Ok? Espero que sea entretenido para ti hacer esa actividad. Grábala. Si no tienes estudio de grabación, no importa, grábalo desde tu celular y me lo mandas. ¿Ok? Y lo revisamos entonces luego de eso. Yo te mando un feedback de vuelta y así logramos hacer esta actividad tan entretenida. Espero que haya quedado más o menos claro. Si algo no te quedó claro, devuélvete. Y si no lo lograste entender, por favor escríbeme. Es muy importante que estemos en contacto. Nos vemos la próxima semana entonces, partiendo de lleno, full, plush, splash, con voz de pecho. ¿Ok? Te espero la otra semana. Besos.